Las escrituras del día de hoy las encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículos 1 al 4. Van a estar proyectadas en la pantalla. Si tienen sus Biblias, nuevamente, capítulo 5, versículos 1 al 4. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Un gusto estar con ustedes en el día de hoy. Y como estábamos alabando al Señor, poderoso Dios, vamos acompáñenme en esta oración. Señor, poderoso Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por ser poderoso. Te damos gracias también porque has permitido que tengamos un día más en nuestras vidas, Padre, para venir a escuchar tu palabra, para venir a alabarte, Señor. Gracias por todo eso. Igual como, Señor, estamos iniciando unas nuevas series llamadas Háblame, Señor. Te pedimos que nos hables, Señor. Te pedimos que el Espíritu Santo entre en cada uno de nosotros, captura nuestro corazón, Señor, captura nuestra mente de tal manera que podamos recibir el mensaje que tienes preparado para el día de hoy, para cada uno de nosotros, tu pueblo, Señor. Gracias por todo esto. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Quiero comentarles que en el mundo de la aviación hay algo que se conoce con el nombre de desorientación espacial o el síndrome de la inversión. Y ocurre cuando un piloto decide hacer una cantidad de maromas, digamos, de hacer una serie de loops, de hacer una serie de movimientos al avión de tal manera y tan fuerte y tan rápido que el piloto pierde el concepto de la orientación, pierde la orientación, no el concepto, sino pierde la orientación. Y empieza exactamente, va arriba y va abajo. Y empieza a confiar más en su instinto que en los instrumentos del avión. ¿Y qué pasa? Que se va, en vez de irse para arriba, pensando que se va para arriba a una velocidad muy alta, se está yendo para abajo y ocurre un grave accidente. En el año 1979, la aerolínea Aeroflot, es una aerolínea rusa, en su vuelo 601, el piloto empezó a hacer, un piloto comercial, en un avión comercial, empezó a hacer lo que no debería haber hecho, y es hacer ese tipo de maniobras. Y ocurrió un accidente grave precisamente porque le dio desorientación espacial o el síndrome de la inversión. Igual ocurre con varios aviones de combate, que seguramente cuando están entrenando los pilotos pierden esa sensación. E inicio esto para comentarles que es una parábola muy similar a lo que ocurre al ser humano, a lo que nos ocurre a nosotros. Que nosotros pensamos que estamos subiendo al éxito, que estamos subiendo a lograr una autosuficiencia en nuestras vidas, que estamos subiendo porque estamos obteniendo más éxitos profesionales, porque conseguimos un nuevo trabajo, porque queremos tener mayores logros en nuestra vida, y nos empezamos a desorientar en nuestro corazón. Nos empezamos a desorientar y tenemos un síndrome también de desorientación. ¿Y qué ocurre? Que en vez de estar subiendo, en vez de nosotros estemos subiendo, lo que estamos haciendo es yendo hacia abajo. Nos estamos destruyendo. Estamos realmente yendo hacia la destrucción nuestra. No solamente espiritual, sino también física. Y ese es el motivo por el cual estamos iniciando unas nuevas series para que podamos aprender que el reino de Dios es un reino al revés. El reino de Dios es un reino al revés, como pueden darse cuenta, completamente al revés. Ahora, cuando yo hablo del reino, vale la pena que aclaremos qué significa reino.
¿Qué significa reino? Que cuando las escrituras, Jesucristo habla del reino de Dios, ¿qué está dando a entender? Y de hecho les cuento que Jesucristo habló del reino de Dios y el reino de los cielos más de 80 veces en los evangelios. Más de 80 veces. Continuamente estaba hablando del reino de Dios y del reino de los cielos. Continuamente lo estaba haciendo. Decía, arrepiéntate porque el reino de Dios está cerca de ti. Arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca de ti. Juan el Bautista vino precisamente a preparar el camino del Señor, de Jesucristo, y el mensaje de Juan el Bautista y su evangelio era el arrepentimiento. Arrepiéntete porque el reino de Dios está cerca de ti. El reino de Dios no es algo geográfico, no tiene límites geográficamente hablando. El reino de Dios es donde Dios reina. El reino de Dios es donde se hace su voluntad. El reino de Dios se manifiesta en cada una de las personas que han aceptado la obra de Cristo en su vida, que han aceptado, entendieron que Jesucristo vino y murió por ti, por tus pecados. Y en ese momento, cuando realmente lo aceptas de corazón, tú entras al reino, vuelves a nacer. Entonces se manifiesta alrededor de todos nosotros. Se manifiesta en la iglesia. El reino de Dios está en este momento presente. Se manifiesta en la iglesia que reconoce bíblicamente sus palabras. Oigo, estoy un poquito alto, ¿no, Romer? Sus palabras. Está la iglesia, en la iglesia también está. Está entre nosotros, lo dicen las escrituras. Está entre nosotros y en nosotros. Precisamente porque el Espíritu Santo empieza a gobernar tu vida. Empiezan a haber cambios, y unos cambios fuertes, unos cambios drásticos. Ese es el concepto del reino de Dios. Ahora, es importante entender, porque algunas personas me dicen, yo siempre entendí, pastor, que el reino de Dios es cuando yo me muero. Cuando yo me muero y voy a encontrar con el Señor, entonces voy a estar en el reino de Dios. No, el reino de Dios ya llegó por la obra de Jesucristo. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios se está expandiendo. Y sí, el reino de Dios va a quedar completamente formalizado cuando Jesucristo venga por segunda vez. En ese momento el reino definitivo llegará en su segunda venida. Ahora hay otro reino. Cuando hablamos que hay una diferencia entre los dos y que el reino de Dios es al revés, es porque hay otro reino. Y ese otro reino es el reino de Satanás, es el reino de los ángeles caídos que está en este mundo. Ese reino que también ejerce poder y hay reglas, y desafortunadamente todos nosotros nacimos en ese reino. Todos nosotros nacimos en ese reino. Sin darnos cuenta hemos heredado ese pecado original que hablamos de Adán y de Eva, y eso lo que significa es que tú has nacido en un reino donde Satanás está reinando, en donde hay unas reglas que Satanás te coloca sin que te des cuenta, como la del piloto que está yendo hacia arriba, pensando que tengo absolutamente la autosuficiencia, que yo puedo ser Dios en mi vida, que no necesito a Dios en mi vida. Y lo que está haciendo es que estás subiendo con una velocidad, no hacia arriba, sino hacia abajo, hacia la destrucción. Y Jesucristo vino, y lo leemos, Pablo en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 14, Pablo dice, él refiriéndose a Jesucristo, él nos libró, aquí se me perdió, en el versículo 13, él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Es a través de Jesucristo que tú te mueves del reino de la oscuridad al reino de Dios. Es a través de Jesucristo que tú vuelves a nacer. Es a través de Jesucristo que logras moverte de un reino hacia el otro, un reino de las tinieblas al reino de Dios. Y Jesucristo, para entender los versos que acabamos de leer y para entender también por qué es un reino al revés, Jesucristo habló en el Sermón del Monte, que es el sermón más completo, precioso, en donde nos dice y nos enseña cómo vivir en el reino de Dios. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 6 y 7. Es el reino, es el perfecto sermón que hizo Jesucristo
para explicarnos cómo vivir en el reino de Dios, para explicarnos, si tú entras al reino, date cuenta de lo que tú vas a experimentar. Y yo te invito a que actúes de esta manera, por el poder del Espíritu Santo y la manera como estás transformado, vas a actuar de esta manera. Vas a dar incluso, vas a ofrecer incluso si alguien te humilla en la otra mejilla. Realmente no vas a odiar a otras personas, no vas a juzgar a otras personas, vas a crear tesoros en el cielo, no tesoros en la tierra. Va a estar constante, tú estás constantemente ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo, como Jesucristo dijo que es el único mandamiento y nos pide que sea el único mandamiento. Todo lo que está en el Sermón del Monte lo vas a poder experimentar gracias al poder del Espíritu Santo. Si tú lo aceptas por supuesto a Jesucristo, eso va a ocurrir. Pero para cuando arrancó en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Él dio unas bienaventuranzas. Dio 8 bienaventuranzas. Dijo 8 bienaventuranzas. Se conocen como las bienaventuranzas, parte del Sermón del Monte. Entonces, para explicar el contexto de cómo Jesucristo llegó a ese sermón, quiero que leamos los versos, no los versos anteriores, pero voy a comentar los versos anteriores. Dicen que una multitud lo estaba siguiendo. Vayamos, sí, los versos anteriores, capítulo 5, versículo 1 al 2, leámoslo. Cuando vio Jesucristo a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Había multitudes, y la razón por la cual había multitudes es porque Jesucristo ya había hecho, si toman sus Biblias y se dan cuenta en unos versículos anteriores, su fama ya se había extendido. Él ya había recorrido toda Galilea, él había enseñado en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino, él había curado y sanado a muchas personas, había liberado a los demonios de las personas, los epilépticos, los paralíticos, y los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, que era en la parte sur hacia el este, en Jerusalén, también de Jerusalén, de Judea y de la región del otro lado de Jordán. Yo creo que te imaginas que había una multitud que seguía a Jesucristo. Y Jesucristo ve una montaña, una loma realmente, y decide subir y se sienta con el propósito de verlos a cada uno cara a cara. Y entender y darse cuenta que probablemente muchas de estas personas, porque habla que son los discípulos y los que lo seguían, muchas de estas personas querían entender el reino de Dios. Incluso los discípulos tenían que también darles una enseñanza nuevamente qué significaba el reino de Dios. Y esas personas, quiero que entiendan y se imaginen, personas enfermas, personas agobiadas por el yugo también del imperio romano, personas que estaban cansadas de pagar unos impuestos altísimos, personas que no tenían ninguna esperanza. Si por ejemplo eran viudas, no tenían esperanza porque realmente las mujeres vivían en unas circunstancias muy difíciles en esa época. Quiero que se imaginen a cada uno de esos sufrimientos, que estoy seguro es el mismo lo que estamos experimentando acá. Estoy seguro es lo mismo que todos estamos experimentando, que vinimos a escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje realmente de poder por parte de Dios en nuestras vidas para que obre, incluida la mía. Todos podemos vernos sentados en esa loma, todos nos podemos ver sentados e imaginándonos en esa loma. Y lo que dice Jesucristo y sus primeras palabras es: quiero que entiendas cómo vas a ser dichoso. Quiero que entiendas cómo encuentras felicidad, no en el reino del mundo, sino en mi reino. Quiero que lo entiendas porque es importante. Y habla de esas 8 bienaventuranzas. Y en todas las bienaventuranzas empieza con la palabra dichoso. Dichoso. ¿Qué significa? ¿Qué significa dichoso? Vamos a colocar una gráfica. ¿Qué significa feliz? ¿Qué significa que es una persona que es dichosa en el sentido bienaventurada, que es una persona que tiene absolutamente la posibilidad de tener una vida abundante, que adicionalmente que está satisfecha, que es afortunada, que está plenamente satisfecho? En griego es una palabra que se llama makairos. Makairos
significa dichoso, feliz, afortunado, bendecido, plenamente satisfecho. Eso es lo que empieza diciendo Jesucristo y arranca. Si nos damos cuenta, esas 8, quiero que entiendas que esas 8 que vamos a estar estudiando en las próximas 4 semanas, en las próximas 3 semanas, hoy vamos a ver 2 nada más, que fue las que leímos. En las próximas semanas vamos a estar analizando cada una y estudiando cada una de esas bienaventuranzas. Quiero que entiendas que son características que tienen las personas que pertenecen al reino. No son 8 tipos de personas y 8 tipos de cristianos. No, es un solo. Los cristianos, cada uno de nosotros como cristiano tiene estas características. Podemos quitar el slide. Tiene estas características. A través de un proceso de crecimiento vamos creciendo y vamos teniendo cada una de esas características en un grado diferente. Entonces Jesucristo empezó con la primera. Vayamos a la primera. Dice capítulo 5 versículo 3, dichosos los pobres, si quieres lo colocas el slide por favor, capítulo 5 versículo 3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Repito, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios. Es exactamente, tiene el mismo significado. Aquí está hablando dichosos los pobres en espíritu y probablemente tú cuando has leído tu Biblia dices, pero pobres, ¿estamos hablando de personas realmente pobres? No necesariamente. Pobres en espíritu tiene un significado diferente. Porque pobres no significa, la Biblia no enseña de ninguna manera que la pobreza como tal sea algo bueno. En la Biblia, si ustedes se dan cuenta, en la Biblia no dice que la pobreza va a ser algo bueno, o que la pobreza te acerca más al reino que una persona rica. No, jamás. Aquí está hablando de otro concepto, la pobreza en espíritu. Es una persona que se está dando cuenta y está llegando a la conclusión de que sola, dada su situación como está, no tiene esperanza, no hay absolutamente ninguna forma de él resolverlo por sus propios medios. Él está diciendo bienaventurados, dichosos, feliz que has llegado al punto en que te das cuenta de que nada te puede ayudar en este momento y solamente Dios te puede ayudar. Que tú reconoces que estás vacío, estás quebrado. Es una persona probablemente pobre, llega al concepto incluso de decir que está sin ningún tipo, está absolutamente sin ningún tipo de valor, si lo queremos decir. Está quebrado espiritualmente, reconoce que no tiene otra opción, como salir adelante. Lo único que le puede ayudar es Dios. Reconoce en ese momento que lo único que puede llegar es Dios. Ser pobre en espíritu significa tampoco significa una falta de autoestima. Ser pobre en espíritu no significa que seas una persona que tengas que estar flagelándote o que sea una persona que sea triste o una persona que está decaída. No, nada por el estilo. Es reconocer tu estatus a nivel espiritual. Es reconocer lo vacío que estás a nivel espiritual. Y esa es la manera en que podemos entrar dentro del reino de Dios. Por eso lo dice la primera vez. Es la primera bienaventuranza que dice Jesucristo. Porque el resto de las bienaventuranzas, el resto de las 7 bienaventuranzas, vienen como un resultado de esta primera. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Aquellos que reconocen su bancarrota espiritual son los que pueden recibir la gracia de Dios y vivir bajo su gobierno. El profeta Isaías también lo dice muy claro. Si ustedes quieren saber si tienen al Señor, si el Señor reside en ustedes, el profeta Isaías lo dice en el capítulo 57, versículo 15 el 15 solamente, podemos leer solamente el 15. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito, está hablando del Señor, yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. La palabra contrito significa quebrantado, significa que llega realmente a la situación en la cual entiende que no hay nadie más que pueda ayudarlo en esas circunstancias sino Dios. Quebrantado.
Pero noten, habita en un lugar santo, pero también en aquel que tiene un corazón contrito y humilde de espíritu. Allí está el Señor. Es reconocer que hay un Dios, pero que tú no eres Dios. Es reconocer que hay un Dios en el mundo, pero que yo no soy ese Dios. Es reconocer que si estás manejando tu vida durante muchos años, tratando de salir adelante, es reconocer que tienes que vaciarte realmente. Tienes que morir hacia ti mismo y reconocer que Él es la única manera en la cual tú puedas llegar a entrar y entrar dentro del reino de Dios y el poder de Dios en tu vida. Para dejarlo más claro, y quise hacer una lista en donde quiero que cada uno de ustedes piense si está llegando a ese grado de pobreza en espíritu. Para dejarlo bien claro, ser pobre de espíritu significa que no dependemos de nuestro nacimiento natural, es decir, no dependemos de qué familia venimos, no dependemos de qué país hemos nacido, no nos jactaremos de pertenecer a ciertas naciones o nacionalidades. No dependemos de nuestra posición natural en la vida ni de ningún poder que se nos haya otorgado. No dependemos del dinero o de cualquier riqueza que podamos tener. No dependemos de la educación que hayamos recibido, ni de la escuela o universidad particular a la que hayamos ido en nuestros países. No confiaremos en nuestra propia moralidad, conducta y buen comportamiento. No nos basaremos en lo más mínimo en la vida que hemos vivido o que intentamos vivir. Es volver a nacer. Y es un proceso. Yo incluso en alguna de estas, orando para el servicio, encontré unas áreas en donde todavía le dije al Señor, Señor, no estoy pobre completamente en espíritu, porque hay áreas acá en las cuales todavía tengo que trabajar. Todavía tengo que llegar a reconocer que debo estar realmente vacío en el Señor y no depender de esto para poder recibirlo y entender el poder de Él transformador en mi vida. Es sentir que no somos nada y que no tenemos nada y que miramos a Dios en total sumisión a Él y en total dependencia de Él y de su gracia y misericordia. Es algo similar a Alcohólicos Anónimos. Estaba tratando de traer algún ejemplo. Alcohólicos Anónimos tiene un programa que se llama los 12 pasos, 12 steps de Alcohólicos Anónimos. Y el primer paso para que una persona alcohólica pueda llegar a estar en este proceso de sanación, el primer paso, casi que la primera bienaventuranza, ¿saben cuál es? La primera bienaventuranza es llegar a esa reunión y que esa persona diga: mi nombre es Darío Vargas y yo soy un alcohólico. Reconocer con tu nombre que tú eres un alcohólico, porque no hay nada más que te pueda ayudar. Es reconocer exactamente que siendo alcohólico he sufrido bastante y probablemente ha habido mucho dolor a otras personas y probablemente ha habido accidentes cometidos por esto y probablemente he tratado de superarlo por mis propios medios, pero reconocer: yo soy pobre en espíritu porque no puedo hacer nada para superar lo que yo estoy teniendo y necesito ayuda. Es reconocer que ni siquiera un psicólogo, un terapeuta o otro tipo de profesional pueda llegar a ayudarnos. Es reconocer que necesitamos a Dios únicamente y depender de Él. Y de esa manera, que suena muy duro, pero de esa manera estás entrando en el reino de Dios y su voluntad empieza a trabajar en tu vida. Y va a hacer cambios, va a hacer remodelaciones, va a hacer remodelaciones en tu vida, pero vas a darte cuenta de que esas remodelaciones te están dando el fruto del Espíritu, te están dando la tranquilidad. Eres dichoso, te está dando felicidad. Sientes que te está acompañando, incluso en las circunstancias muy difíciles. Muchos de los hombres bíblicos que nosotros encontramos en las Escrituras eran realmente humildes de corazón. Moisés, David, Gideón, que está en la historia en el libro de Jueces, perdóname, capítulo 6, versículo 14. Él llega a concluir. Gideón le dice al Señor: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y él sentía que era alguien que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Pertenezco a la tribu más baja y a la familia más baja de la tribu. El otro que me encanta, la historia de Pedro. Pedro, si se dan cuenta, Pedro era una persona, si uno analiza a Pedro, y si ustedes ven, por ejemplo, las series, ¿cómo se llama?
The chosen. Pedro, gracias. The chosen, los elegidos. Uno ve a un Pedro orgulloso, ¿no? Uno ve a un Pedro como líder. Uno ve a un Pedro dueño de la empresa de pesca, posiblemente. Uno lo ve supremamente orgulloso, fuerte, contesta duro, etcétera. Y después cuando él se encuentra con Jesucristo en el bote y después de esa pesca milagrosa, Pedro dice: apártate de mí, que yo soy un pecador. Es llegar a ese momento, encontrar: yo no soy nadie. Yo no soy nadie después de haber visto esta pesca milagrosa, que estuve pescando y toda la noche y no pesqué absolutamente nada. Y aquí tengo al Dios vivo, aquí nomás. Es reconocerlo y admitir que no somos nada. Aparte de mí, porque yo soy pecador, reconocer que somos pecadores, que nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Precisamente las une Jesucristo. La siguiente, en el versículo 4, dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Jesucristo lo dice claramente. Primero, tú tienes que reconocer que estás vacío espiritualmente, estás realmente pobre en espíritu. Y una vez reconoces, quizás vas a tener lágrimas divinas, vas a tener un luto en tu alma. No, este llorar no es un llorar porque falleció un familiar. Este llorar no es algo porque tuviste algo físico y te caíste y estás llorando del dolor. No, es un dolor. Aquí está refiriéndose a Jesucristo. Una vez tú reconoces que tienes que estar vacío completamente en espíritu, reconoces la causa de lo que está pasando. La razón es el pecado, de estar alejado de Dios por toda tu vida. La necesidad de tener a Dios. Es el momento en que tú realmente reconoces lo que ha hecho el pecado en tu vida. Lo que ha hecho el pecado en tu vida, y quizás por ese motivo has pasado por todas estas circunstancias. Es posible. Y también reconocer que quizás estoy sufriendo por el pecado de otras personas que cometieron. Y aquí me llegó claramente que quizás nosotros vinimos a este país precisamente por el pecado de la humanidad y lo que está pasando en nuestros países. Que les tocó a ustedes venir de otro país, nos tocó venir por la violencia que había en nuestros países, por el pecado que había en nuestros países, por la maldad que había en nuestros países, por la maldad de la humanidad. Y venimos a este país y tenemos que sanarnos, tenemos que llorar también y decir: Señor, ayúdame a sanar por todo lo que yo estoy experimentando en este proceso de inmigración. Ayúdame a sanar, Señor, porque tú eres el único que puede llegar a hacerlo. Tú eres el único, es el poder, es el reino el que está en este momento. Quiero que el reino de Dios viva en mi vida. Quiero que el poder del Espíritu Santo me ayude a sobrepasar todo esto que estoy experimentando. Esa es la segunda bienaventuranza. Dichoso si tú lloras, dichoso si tú reconoces la causa del problema. Dichoso. Es como hace poco mi carro en el vidrio del pasajero dejó de funcionar. Y entonces cada vez que nos sentamos con Ani y probablemente va a saludar a alguien, entonces el vidrio no funciona, hay que abrir la puerta, que es engorroso. Abrir la puerta y poder interactuar con la persona que estaba aquí a mi lado, ¿no? Es engorroso y también inseguro, que tal que pueda pasar algo y no puedo bajar la ventana del pasajero. Y la verdad, yo sé cuál es la causa, no sé cuál es la causa original. Yo trato de arreglarla, es reconocer que tengo que solucionarlo, que por más de que yo quiera no se va a arreglar solamente. Yo tengo que hacer algo porque esa ventana no va a funcionar si yo trato e intento y quizás quito la batería y trato de hacer cosas, porque así lo hice, traté de arreglarlo, pero me di cuenta, no. Yo tengo que llevarlo a quien diseñó este carro. Yo tengo que llegar a que lo encuentre, porque por más YouTube, y les cuento que hice lo que yo pude, por más YouTube y amigos que me decían: haga esto, desconecte la batería, haga aquello, no funcionó. Y ¿saben qué? Me tocó llevarlo al dealer, llevarlo al dealer, y en el dealer encontraron el problema. Tú tienes que ir al dealer. ¿Quién te diseñó? ¿Quién te creó? Dios. Él soluciona ese problema. Tú tienes que ir a Él. Tú tienes que ir a Él. Y tú tienes que llorar y reconocer que el problema está en ti, desafortunadamente, porque has vivido lejos de Él. Y yo te invito que de ahora en adelante Él viva. Que este año que estamos haciendo estas series de Háblame, Señor, sea un diálogo continuo para que haya una transformación y podamos nosotros decir: sí, yo quiero entrar al reino de Dios. Y poder decir: estoy feliz porque he entrado y he experimentado milagros en mi vida y una transformación completa. Esa es la invitación. Yo quiero traer por último la historia del rey en el Antiguo Testamento.
está la historia de el rey Ezequías de Judá. El rey Ezequías de Judá fue un rey que agradó al Señor. Su papá era terrible. Su papá, como rey, no hizo lo que le agradaba al Señor. Absolutamente nada. Colocó ídolos, cerró las puertas del templo, no permitió que hubiera adoración en el templo, acabó con los sacrificios. Terrible el papá del rey Ezequías. Pero él cuando llega, perdón, el papá del rey Ezequías, cuando Ezequías llega, empieza a entender que él tiene que volver a Dios. Empieza a entender este concepto de ser dichoso, de estar dichoso y entrar en su reino, y empieza a ordenar, a arreglar la casa. Empieza a decir, quiero que me abran las puertas del templo, me arreglen las puertas del templo. Vamos a empezar a volver a hacer sacrificios en el templo. Vamos a venir a adorar constantemente. Quiero que también celebremos la Pascua. Y quiero que me destruyan todos los ídolos que hay acá, en el pueblo de Judá. Quiero que me los destruya todo, absolutamente todo. Empezó a hacer cambios. Empezó a entender que la única manera es acercarse a Dios para poder tener efectivamente y estar en su reino y tener el poder de Dios con él. ¿Y qué ocurrió? Los asirios empezaron a amenazarlo, empezaron a decir, vamos a los asirios, vamos a conquistar Judá, y empezaron incluso a enviarle una carta a Ezequías. Ustedes pueden leerlo en sus casas. Y le envían una carta a Ezequías diciéndole, el Sanaquerib era el líder de los asirios, le dice, se burla de Dios y se dice, ese Dios que tú tienes no te va a ayudar. Yo voy a ir a destruir a Jerusalén. Y en esa época los asirios, donde llegaban, destruían absolutamente todo. Eran supremamente violentos. Acababan con absolutamente todo. Acababan con todo. Y entonces, ¿qué hace Ezequías? Ezequías va directamente al templo del Señor. Extiende la carta. Eso es bien bonito. Extiende la carta de Dios y ora con un corazón humilde. Leamos los versículos 15 al 19. En su presencia oró así: Señor Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sanaquerib ha mandado decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Solo tú, Señor, eres Dios. Una oración preciosa, pidiendo que se glorifique, que se glorifique precisamente el Señor con lo que iba a hacer. Él no dijo, ok, yo voy a tratar de hacer como en el reino del mundo, voy a tratar de llamar a otros socios que puedan llegar a ayudarme. Él no hizo ir hacia el mundo, sino al contrario. Él lo que hizo, entender que estaba en el reino de Dios, y lo que hace es clamar al Señor. Y lo que ocurre en versos más adelante, esa misma noche después de la oración, el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron allí, estaban tendidos todos los cadáveres. El poder del Espíritu es un ejemplo de cómo el rey Ezequías entendió. Luego la invitación es, y voy a invitar a la banda para que suba en este momento. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en el sentido has escuchado las dos bienaventuranzas, las dos primeras bienaventuranzas que Jesucristo da en el Sermón del Monte? Las dos primeras, en donde dice, de nuevo repito, que aquellos que dichosos son aquellos que son pobres en espíritu, porque tendrán acceso al reino de Dios, y aquellos que lloran porque serán consolados. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Estás siguiendo buscando la alegría del mundo? ¿O vas a ir a hacer un análisis de tu vida y vas a ir al Señor y le vas a pedir que te muestre quizás cuáles son las dependencias que todavía tienes en tu vida? Que quizás estás arraigado por la profesión que tenías de tu país,
tratando de aquí hacer algo igual en tu país y estás adolorido y has llorado también y quieres una respuesta por parte del Señor, ¿qué es lo que tú quieres por parte mía? Tienes que vaciarte, tenemos que entender qué son esas, qué es eso que está en nuestro corazón que todavía no nos permiten aceptar al Señor completamente. ¿Qué es lo que todavía te ata? ¿Qué es lo que todavía no te permite que tú puedas entender que el Señor es el único que puede llegar a transformarte? Quiero que imagines también, cierres tus ojos e imagines que estás en ese sermón del monte, que estás sentado con otros judíos que estaban allí, atormentados y tristes. Estás con ellos y ves a Jesucristo al frente, quien te dice: no sigas peleando contra el mundo para ser feliz. Quiero que entiendas que yo te amo inmensamente y que yo vine a la tierra y me hice uno como tú, precisamente para que vuelvas a nacer y puedas estar en otro reino que ninguna de las personas van a poder entender a menos que lo experimenten de una manera personal. Y quiero que me entregues tu vida completamente y no dependas de nada de lo que el mundo te dice que debes depender. Quiero que entiendas que no debes ir a los libros de autosuficiencia, porque no te van a ayudar como yo te puedo ayudar. Quiero que vengas a mí completamente y empieces a experimentar una transformación que nunca vas a poder experimentar si sigues viviendo en el reino del mundo. Pero hay una condición, y Jesucristo te lo dice, hay una condición muy clara. Es que me tienes que aceptar, porque el libre albedrío yo no te voy a forzar. Yo no te voy a forzar. Yo quiero que tú me aceptes y digas: sí, Padre, estoy completamente vacío espiritualmente y te necesito. Ven a mí. Y de esa manera vas a experimentar el reino de Dios en tu vida. Vamos a seguir adorando al Señor. Y yo los invito a aquellas personas que quieran orar aquí al frente, que pasen al frente o en sus sillas. Y vamos a hacer algo especial durante esta última alabanza. Vamos a tener a Mildred y a José Carlos en una esquina. Y yo voy a estar con Ana también para aquellas personas que quieran orar de una manera personal. Pero también va a estar el altar abierto para que todos vengan. Utilicemos esta última alabanza para tener una conversación privada con el Padre. Amén.